También les agradezco por la invitación y realmente pues también quiero mencionarles que justo me tocó esta presentación en las vacaciones. Entonces estoy en Galápagos y no saben qué he hecho para estar presente. Aquí la señal de internet ha sido bien compleja. Pero bueno, solo me gustaría saber si se puede o se observa. Ya estoy compartiendo. Sí, adelante, por favor. Ya. Bueno, entonces como ya les mencionó el presentador Antonio, el tema que yo les traigo el día de hoy es la muerte regresiva en árboles y pudrición, ¿sí? En mazorcas de cacao y pues en función de esto pues su etiología, ciclo biológico y manejo, ¿ok? Bueno, algo bien rápido, ¿sí? Algo que pues todos nosotros ya conocemos, no es necesariamente tener contacto con la agronomía. Sí, nosotros sabemos pues, que el cacao es muy importante para países sudamericanos, en especial el Ecuador, ya que de este fruto, podríamos decir, sí, es producido pues, o obtenido el chocolate, mediante un proceso pues, que también muchos nosotros conocemos. Y entre esa importancia de su producción, así mismo como su consumo, nosotros observamos pues, que América Latina, más que todo América del Sur, es una de las regiones donde se produce mucho más cacao y estamos únicamente abajo en relación a África, ¿sí? Que hay algunos países, especialmente como por ejemplo Costa de Marfil, que es un país netamente productivo y uno de los más productivos a nivel de cacao. Y en la parte de Sudamérica, pues se destaca países como Brasil y el nuestro como es el Ecuador. Aquí también para que ustedes observen en relacionado a lo que es la producción a nivel de toneladas, donde está más oscuro dentro del mapa mundi, pues significa que hay una mayor producción de cacao a nivel de toneladas. Y en este caso, pues nosotros tenemos nuestro país, estamos hablando que nuestro país produce más de 100 toneladas. Sí, esto estamos hablando de 2013. Desconozco actualmente sí, la cantidad exacta. Ahora, dentro de esto, pues ha habido muchos estudios en relación a este cultivo y de lo que ya hace algunos años atrás ya se viene pregonando es que existe pues el cacao forastero, criollo y trinitario. En el caso del criollo, hay unos mal llamados criollos a nivel del Ecuador, sí, pero que realmente mencionan que son forasteros. Y el trinitario, el más famoso, es el CSN 51 y es el que pues está más sembrado a nivel nacional, sí, en todo el Ecuador, va la redundancia. Entonces, ¿por qué este CSN 51 lo estoy nombrando? Primero, pues porque es un clon, podríamos decir así, que como ya les he mencionado, pues está casi en la mayoría del territorio nacional. Y por otra parte, este CCN 51 mencionan muchos, inclusive Liniat y otros investigadores, a través de muchos estudios que se han realizado, que es tolerante a las enfermedades, ¿sí? Pero no mencionan que es resistente. Entonces, yo les voy a traer ahora, en primera instancia, como el foco de la presentación, es lo que es la muerte regresiva en cacao, ¿sí? Vamos a ver cuáles son estas enfermedades, cuáles son los microorganismos, en este caso más que todo hongos, en este caso también hay un pseudohongo, que pueden causar esa muerte regresiva en plantas de cacao. Entonces, antes de esto, nosotros debemos conocer, aunque valga, algunos ya conocen, muchos están en contacto inclusive con el cultivo de cacao, sabemos que esta planta de cacao, esta especie puede ser atacada dentro de sus órganos vegetales, tanto hojas, frutos, sus almendras y flores por algunas enfermedades, por ejemplo moniliasis, nosotros tenemos escoba de bruja, algunas enfermedades también que pueden atacar estos organismos, estos órganos vegetales, perdón, están también lo que es fitóptora, algunas fitóptoras, sí, palmíbora, meraquiara, algunas más. También es el caso de las ramas, sí, y los troncos. Eso es lo que nos vamos a fijar el día de hoy,
Y pues finalmente algunas enfermedades que también atacan lo que son las raíces. Algunos de los organismos que vamos a ver el día de hoy, vamos a abordar, no atacan necesariamente estos tejidos, pero sí pues pueden ser una vía de infección, ¿sí? Para estos patógenos que van a producir las enfermedades. Muy bien. Ahora, dentro de esto pues nosotros tenemos el primero, que es Phytophthora, ¿sí? Como ustedes ven en la foto A, aquí nosotros podemos ver una clorosis, más que todo una defoliación foliar, y principalmente una necrosis de ramas apicales. Esto es muy importante, ¿sí? Yo quería mencionar e informarle cada una de estas sintomatologías, porque muchas de estas son semejantes, pero hay algunas que son características de cada uno de los patógenos. Por ejemplo, muerte de ramas apicales es más característico que Phytophthora, sí, pues en este caso es palmívora, puede ser tal vez otra especie también envuelta o relacionada a este síntoma. Y este que tenemos en el B, sí, que no es otra cosa que el colapso y muerte de plantas, es lo que muchas veces nosotros podemos ver en campo y tal vez confundirnos con otras enfermedades presentes en cultivo. ¿Okay? Y como yo les mencionaba, algunas de estas enfermedades pues pueden también, algunos de estos patógenos pueden causar pudrición del sistema radicular. ¿Okay? Miren, otra de las características muy importantes, esto inclusive yo he visto muchísimo en lo que es limón, que a veces se da, ¿sí? Que es las exudaciones en el cuello, y no solamente en el cuello, ¿sí? Sino también puede ser en el tallo como tal. Entonces, puede ser, o muchas veces, esto es característico de Phytophthora. Bueno, esto, como ya les mencioné, Phytophthora causa un tipo de marchitez o muerte apical, y una de las características a nivel, cuando se siembra a nivel de laboratorio, el micelio por lo general es blanquecino, ¿sí? Es cenocítico o aceptado, no posee septo, y sus estructuras, llamados de esporangios, es una de las características más importantes. Estos pueden ser, en el caso de palmívora, elipsoide, ¿sí? Forma elíptica, pedicelado, ¿sí? Y posee papilas. Por otro lado, nosotros tenemos aquí, ¿sí? También lo que es una muerte regresiva o repentina causado por verticilio endaliano. En este caso, ustedes observan, no tiende a marchitarse totalmente la planta, pero sí existe un amarillamiento, podríamos decir, amarillamiento y marchitez tenue, ¿ok? Pero lo principalmente, ¿sí? Nosotros tenemos aquí lo que es la decoloración vascular, ¿sí? Porque las haces vasculares, ¿sí? Haciendo un corte transversal de ramas especialmente, ¿sí? Nosotros tenemos pues una necrosis, pierde la coloración, observándose inclusive lo que son los anillos, ¿sí? Necróticos, ¿ok? Ahora, desde el punto de vista de estructura, miren, ahora ya el crecimiento es diferente, ¿sí? Ya no es blanquecino como el pseudongo Phytophthora palmívora, ¿sí? Sino aquí nosotros obtenemos pues una coloración más oscura. También dentro de sus estructuras nosotros tenemos conidias, que son estos pequeños que están acá, ¿ok? Y unas fiálides verticiladas, con vértices, ¿sí? Por eso es que el nombre se lo denomina verticilio, ¿ok? Y por otro lado, aquí nosotros tenemos estructuras de sobrevivencia denominadas de microesclerosis. Son muy pequeños. Otro de los patógenos que pueden causar este tipo de enfermedad, tenemos a Ceratobacillum thebromai, ¿ok? Esta enfermedad, al igual que la otra, no se conoce aún en el Ecuador. El caso de Phytophthora sí, pero hubo recientemente un trabajo de un colega de Quevedo y me parece pues que encontraron palmívora y meraquiara, ¿sí? Pero los otros dos patógenos, incluido este que está en la diapositiva, aún no ha sido encontrado. Entonces, miren, en la figura nosotros observamos ramas muertas, ¿sí?
Y en la figura B, estrías visibles en el xilema, más que todo de tallos jóvenes. Entonces, como estas enfermedades o estos patógenos atacan directamente las haces vasculares, es una enfermedad que si nosotros hablamos a nivel de la materia de fitopatología o asignatura, nosotros colocaremos dentro de los grupos de Magnew, de los procesos fisiológicos afectados por plantas, por patógenos en plantas, dentro del grupo 4, ¿sí? Porque afecta el proceso fisiológico del transporte de agua y nutrientes. Ya. Entonces aquí, esto que está aquí, si ustedes observan, puede tal vez a nivel de campo confundirse con otras enfermedades como la que vamos a ver luego y que va a ser objeto de esta presentación, objeto de estudio durante esta presentación. Entonces, si ustedes observan en la figura C, ¿sí? Nosotros tenemos una necrosis en secciones transversales, ¿sí? Del tallo. En este caso, pues, que también se observa en la D. Si nosotros tuviéramos un tallo sano, no tuviera ese color negro o decoloración en el tallo. Entonces significa pues que aquí están comprometidos las haces vasculares. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dentro de las estructuras, es muy interesante. Ustedes aquí, por ejemplo, ven que nosotros tenemos estas hifas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 90 grados, ¿sí? Y aquí, donde está mi cursor, 45 grados. Esta característica, los que están o trabajan con fitopatología, saben que el único patógeno que tiene esa característica es Rhizoctonia, ¿ok? Más que todo Rhizoctonia solani, que es lo que uno trabaja o que encuentra muchas veces, ¿ya? Y por eso es que aquí nosotros tenemos, o se la llama, más que todo en inglés, hifas tipo Rhizoctonia, porque tiene esas mismas características. Pero Ceratobacillium tiburomae es un patógeno basidiomiceto, ¿sí? Es un hongo verdadero, pero es un basidiomiceto, por lo que él forma, pues, lo que son las basidias, ¿sí? Y estas basidias, pues, forman basidiosporas, ¿ok? Y aquí en la fotito de nosotros tenemos esto que está aquí con espacio blanquecino, como luminoso, no son otra cosa que las haces vasculares, que son las células del xilema, y dentro de esas células del xilema estamos encontrando micelio, ¿ok? Ahora, por otro lado, también nosotros tenemos, esto sí está en el Ecuador, desde el siglo no pasado, sino mucho más antes, al comienzo del año 1900, sí, su primera descripción fue realizada en el Ecuador también, y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en la B, en la foto B, una planta pues totalmente muerta, ¿sí? Y podemos decir pues que previamente hubo una marchitez, ¿ok? Ahora, si nosotros observamos, y muchas veces a nivel de campo, una de las cosas que muchas veces nos dicen es que cuando es ceratocystis o cuando una planta está atacada por ceratocystis cacao funesta, las hojas por un largo tiempo quedan adheridas al árbol, ¿sí? Pero no siempre es así cuando uno va a campo. En la foto A yo tengo una plantita donde se inoculó una cepa o un aislado agresivo, ¿sí? Y pues posteriormente la planta muestra una marchitez y amarillamiento. Y otra de las características relacionadas a este patógeno, ¿sí? Es eh, podríamos decir, el ataque sincronizado, o podríamos decir, la asociación de este patógeno, Ceratocystis cacao funesta, con Sileborus, ¿sí? Entonces, donde están las flechitas rojas, tanto en la C como en la D, y estas líneas al interior del tallo no son otra cosa que galerías formadas por Sileborus, ¿ok? Es muy interesante, nosotros acabamos de escribir recientemente una revisión al respecto, y nosotros pues ahí hipotetizamos algunas cosas con relación a este ataque en conjunto o sincronizado de Ceratocystis y el género Sileborus en cacao. ¿Ok? Y aquí a nivel de crecimiento en placas de Petri sobre medio de cultivo, esto generalmente, esto puede ser tal vez una placa de unos
14 días, 12 días aproximadamente. Si nosotros acercamos más el microscopio, nosotros vamos a encontrar los peritecios, que es la forma sexuada del patógeno, y en la parte acropetal del peritecio, nosotros encontramos una masa, ¿sí? Y no es otra cosa que una gran cantidad de esporas del patógeno. Aquí nosotros viéndola de lado, encima de un corte de madera, con un pedazo de madera, aquí tenemos el peritecio, ¿sí? Y acá, pues, en la parte superior las esporas, que no son otra cosa que ascosporas, ¿ok? Y finalmente, que es pues el objeto de la presentación, de la charla, es pues ya lo que respecta a la muerte regresiva causada por la Pseudoploidea pteronomae. Ahora, aquí es muy interesante, ¿sí? Aquí tenemos una planta en la foto A, en la figura A, donde se muestra una inoculación artificial utilizando un aislado agresivo, ¿ok? En la foto B, nosotros tenemos aquí donde está la flecha roja, esta rama prácticamente seca, es una rama muerta. Si ustedes se recuerdan, hay otras enfermedades que causan este tipo de síntoma, ¿sí? Entonces esto es muy interesante, nosotros darnos cuenta. Y aquí en la foto C, nosotros tenemos también una fotito, una figura con una planta con la pseudoploidea. Y se recuerdan que yo les mencionaba que generalmente cuando uno va al campo, mencionan que las plantas con ceratocystis tienen adheridas las hojas a las plantas. Y eso yo les digo que muchas veces no es así, ¿ok? Pero lo que sí me he dado cuenta que con ramas secas, ¿sí? Especialmente las que se encuentran en la parte acropetal de la planta, es generalmente pues está asociado a la pseudoploidea pteronomae. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Vamos a decir, bueno, pues este patógeno causa muerte regresiva, marchitis vascular, ¿sí? Muerte de ramas jóvenes, muerte apical, como lo quieran decir, pero lo interesante de este patógeno, que aún no está descrito en el Ecuador, está únicamente, salió el año anterior un boletín donde se menciona al patógeno en la región de los ríos. Aún, pues, como les menciono, no está descrito a nivel de reporte o a nivel de artículo científico, y es lo que estamos trabajando en la actualidad con un profesor de la Universidad Técnica de Quevedo y un estudiante, pues, de maestría de la UTM. Y lo importante es, pues, que miren, nosotros tenemos, aparte de que ese patógeno ataca al sistema vascular de las plantas de cacao, también tenemos un ataque a nivel de órganos aéreos, ¿sí? Más que todo, la mazorca, que es donde nosotros obtenemos o es obtenido el chocolate, ¿ok? Entonces aquí en la foto A nosotros tenemos unas inoculaciones artificiales. Si ustedes ven aquí donde estoy señalando detenidamente con el cursor, tanto arriba como abajo, son discos de micelio de la Pseudoploidea pteronomae. Acá en la parte, lo que es la foto B, en condiciones de campo, sí, en lo que es la C también, pues ya hay una pudrición total, donde la mazorca está pues casi totalmente, no casi, sino totalmente afectada. Y si nosotros hacemos un corte transversal al fruto, como es en el fruto, en la foto D, nosotros tenemos cada una de las partes, ¿sí?, descritas de cada uno de los tejidos que conforman las mazorcas. Estamos viendo pues que no solamente se encuentra en el exocarpio, el patógeno, donde está blanquecino, que es el micelio, sino también a nivel del mesocarpio, endocarpio, afectado también en lo que es la pulpa, el funículo, que son estas líneas aquí, ¿sí? Y lo que es también la almendra, que estamos acá. Aquí se observa una coloración un poco ya no tan rojiza, diríamos así. Y en lo que es la foto E, nosotros tenemos ya una mazorca totalmente afectada, donde se muestran las almendras totalmente, no podríamos decir, ni siquiera decir colonizadas, sino pues ya ahí se puede ver una reproducción del patógeno. Entonces,
¿Qué tenemos aquí? Un patógeno que no solamente causa marchetez vascular, sino también pudrición de mazorcas. Entonces es un poco complicado. No poco, sino totalmente complejo su manejo a futuro. ¿Ok? Ahora, como es de un organismo que causa marchetez vascular, yo le quiero mencionar o mostrar aquí unos cortes en el caso de A, B y C, un corte transversal de troncos de Theobroma cacao. En el caso pues tenemos una rama, ¿sí? Aquí tenemos una raíz y aquí tenemos, perdón, en el tallo es un corte longitudinal. Aquí en estas células blanquecinas en la rama, como ustedes ven aquí blanquitas, eso es el sistema vascular, igual que estas blancas que están acá, ¿ok? En el caso de la raíz, todas estas blanquitas son el xilema del sistema vascular, y también en este caso las blancas en el tallo del corte longitudinal no es otra cosa que el xilema, ¿sí? Tanto el meta como el protoxilema, xilema, perdón. Y en el caso de la hoja, ¿sí? Aquí nosotros pues tenemos la epidermis, el mesófilo, aquí también la epidermis, el mesófilo, y en el caso de la F, aquí sí tenemos una nervadura, ¿sí? Donde está mostrando, en el caso de esto azulito, perdón, que ustedes ven aquí, que no, que el rojizo, el rosadito que ustedes ven aquí, esto no es otra cosa que el xilema. Y lo azulado es el floema, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que el patógeno o por dónde él se traslada? Por estos blanquitos que ustedes ven aquí, ¿sí? En el caso de la hoja, pues también puede ser más que todo afectada por algún organismo, pero lo que se conoce a nivel de la Pseudotheromae, sí, es que realmente él ataca los tejidos foliares, pero en el caso de las nervuras principales, las nervuras centrales o laterales, que es lo que está en la foto F. Entonces estos cortes yo les muestro para que ustedes tengan una noción de lo que es pues al interior de los tejidos vegetales. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son los procesos claves que los fitopatógenos realizan en los tejidos vegetales? Aquí yo me tomé el atrevimiento, bueno, primeramente, cuando nosotros hacemos fitopatología, no sé en qué niveles estén la mayoría, me imagino que muchos de ustedes ya son profesionales, nosotros estudiamos cada uno de los procesos del ciclo patógeno huésped, ¿sí? Que son 5: sobrevivencia, infección, colonización, perdón, sobrevivencia, sí, está bien, diseminación, infección, colonización y reproducción. Y de estos, pues, los finales, o los procesos finales dentro de la planta, está la colonización y reproducción, ¿sí? Y también lo que es la infección y la colonización suceden únicamente en el hospedero, y la reproducción, pues, puede ser dentro como también al exterior del hospedero. ¿Ok? Y ahora sí, yo les voy a mostrar un esquema que yo realicé, elaboré, donde se muestra un corte, supuesto corte transversal, mostrando la E, que es bueno, aquí está la epidermis, aquí están las células corticales, ¿sí? Esto de aquí es el periciclo, que no aparece como leyenda. Y finalmente todo esto, estamos hablando de un sistema vascular, donde las células amarillentas es el xilema y las células celestes es el floema. Y todo esto conforma, como les acabé de mencionar, el sistema vascular o haces vasculares. Ahora, vamos a nombrar cada uno de los fitopatógenos. Que en el caso de Phytophthora, él puede atacar tanto xilema como floema. ¿Sí? En el caso de Verticillium daleae o Dalia, ¿sí? Él ataca lo que es el xilema. ¿Ok? En el caso de Ceratobacillium, también lo que es el xilema, igual que Ceratocystis cacao funesta, con la ayuda de un insecto, que es el caso del género Sileborus, y finalmente la Pseudoplodia, que puede atacar el xilema y también las células del xilema o las células de la médula, ¿sí? Que no es otra cosa que el centro, lo que está aquí, lo que está con M.
¿ok? Cuando el tronco va creciendo o lignificándose, esto, la médula generalmente va o tiende a aumentar, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el patógeno en medio de cultivo, creciendo sobre medio de cultivo en condiciones de laboratorio. Él es un poquito oscuro, podríamos decir así, no un poquito, sino bastante pigmentado. Él forma unas estructuras llamadas de pignidios, que no es otra cosa que una conodiomata, ¿ok? Unas hifas septadas de color marrón oscura y conidias, tanto estas son inmaduras, que son un poco claras, y cuando estas pues se vuelven, amadurecen, se tornan maduras, estas pues se tienden a formar o a ser pigmentadas, van a oscurecer. ¿Ok? Entonces esas son las características del ácido hipoclorito de bromo. Ahora, ¿cómo sucede esta enfermedad? ¿Cómo ingresa? ¿Cómo es que se comporta en plantas de cacao? Pues bien, todo patógeno comienza con una sobrevivencia, que es donde estoy señalando con mi cursor, ¿sí? ¿Y qué no es o qué es la sobrevivencia del patógeno? No es otra cosa que la fuente de inóculo. Entonces son los propágulos en algún lugar, ¿sí? En el campo. Eso es la fuente de inóculo. Entonces, por lo general, la fuente de inóculo de este patógeno se encuentra muchas veces en las mismas plantas que están en el campo infectadas o a su vez en ramas, ¿sí? En raíces infectadas que se encuentran, por ejemplo, en un árbol que fue eliminado, pero dejaron algunas ramas y no la retiraron del lugar, no la quemaron, no la colocaron dentro del suelo, por ese estilo. Bueno, entonces, si es en el suelo, este patógeno puede formar clamidosporas, ¿sí? Porque estas estructuras son formadas por patógenos, más que todo en lo que es el suelo, en el sustrato, y a partir de estos tejidos vegetales puede haber la formación de pignidios, ¿sí? Que son estructuras asexuadas. Y a partir de ahí, pues pueden liberarse tanto a partir de clamidosporas micelio, y a partir de los pignidios, pues la liberación de las esporas, que no es otra cosa que los pignidios, esto que está aquí, que yo le estoy mostrando en la diapositiva anterior en la figura C. ¿Ok? Muy bien. Luego de esa liberación de esporas, que no es otra cosa que la fase de diseminación, ¿sí? Que comienza, el patógeno necesita llegar a la planta. ¿Y cómo llega? Mediante mediante el agua, mediante lluvias, gotas de agua, principalmente, bueno, no principalmente, sino también por insectos, ¿sí? Se conoce esto. Y lo más importante, y eso tienen que tener ustedes en cuenta, porque ese es uno de los principales métodos de manejo, es el uso de herramientas. ¿Ah? Parecido al mal del machete causado por Ceratocystis cacofunesta. Por eso que ustedes ven aquí, tijeras de podar, serrucho. Nosotros tuvimos hace algunos años atrás, yo fui a visitar una finca de limón y en la época pues se me pareció que tal vez no era Phytophthora el problema, sino era la Pseudiploide. Ahora en la misma universidad un colega está trabajando con ese organismo o tratando de describir ese organismo en limón y cuando yo di esa asesoría, yo mencioné pues que uno de los controles a ser realizados es la desinfección de las herramientas. Entonces, después de unos meses, me supo decir el hijo del dueño que los casos o la diseminación o la enfermedad había sido reducida. Entonces, ese es un punto muy importante para el manejo de esta enfermedad. Muy bien. Entonces, una vez que llegue el patógeno a una planta sana, ¿sí? Él va a colonizar esos tejidos vegetales, que los cuales pueden ser el tallo, las ramas más que todo, ¿sí? De las plantas, y también, como yo les había mencionado, que causa pudrición de frutos, el fruto, que es lo más común de ver en campo. Muchos agricultores profesionales tienden a equivocarse. Sí, a veces mencionan que, mira, aquí hay moniliasis o Phytophthora. Y realmente lo que ustedes pueden estar observando en campo es la Pseudiploide.
¿Ok? Entonces, dentro de esos órganos vegetales, como es el caso del tallo, de las ramas, o propiamente de los frutos, ¿sí? Esta enfermedad o este patógeno ataca, perdón, lo que son las haces vasculares. ¿Ok? Entonces, una vez que coloniza, este se comienza a reproducir, en este caso una producción de micelio, y posteriormente pues este va a producir esporas, ¿sí? Va a esporular. Y luego que este ciclo se cierra, ¿sí? En el caso de plantas, de árboles, esta planta después de algunos años o de algunos meses va a morirse, ¿sí? Va a secarse, ¿ok? Y en el caso de frutos, ¿sí? Estos frutos pues van a otros frutos nuevos, tal vez van a ser infectados, ¿sí? Entonces aquí comienza el primer ciclo y como la planta siempre va a producir mazorcas, va a producir flores, como es una planta que no es anual sino perenne, esto va a ser un ciclo vicioso, no solamente en la misma planta, sino en plantas aledañas, ¿ok? Entonces, lo que respecta a la muerte regresiva, nosotros en el mismo trabajo hemos hipotetizado que es un organismo, una enfermedad monocíclica, pero en el caso de este patógeno, al infectar mazorcas, estamos nosotros observando una enfermedad policíclica. Cuando nosotros hicimos esta revisión y nosotros constatamos que existe poca información. No hay casi ni siquiera de cacao, son poquísimos los trabajos. Son contados con los dedos, ¿sí? De una mano inclusive. Y hay alguna otra información al respecto de aguacate, ¿sí? Al respecto de mango a nivel de frutos, a nivel de vid, de viñedos, de la uva, más que todo a nivel de plántulas, pero en cacao casi no existe. Entonces toda la información que se ha recopilado y la estoy presentando el día de hoy es a partir de información de otros cultivos y de la poca existente a nivel de cacao. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que una vez que el ácido diploide es detectado en un cultivo, su manejo puede volverse muy complejo, ¿sí? ¿Y debido a qué? Debido a su sobrevivencia en los restos afectados, ¿sí? Como yo les mostré en el ciclo. Y otro también, pues, el amplio rango de hospederos. Si ustedes ven en internet, nosotros vamos a encontrar que el ácido diploide teobromide puede causar la misma enfermedad, ¿sí? O puede afectar al limón, aparte de otras especies de cacao, ¿sí? No de cacao, perdón, sino de teobroma. El caso también de mango, el caso de aguacate. Entonces, no solamente son hospederos que nosotros tenemos, pues tal vez nosotros pensemos que son malezas o plantas arbences, sino estamos hablando de cultivos que ya se encuentran en la costa ecuatoriana, ¿ok? Pueden usarse medidas tanto convencionales como ecológicas. Estas últimas pueden ser inclusive muy económicas, como la vamos a ver más luego. Existen pocos manuscritos, lo que yo les mencioné, sobre el manejo de la muerte regresiva y más aún en pudrición de mazorcas causadas por este patógeno en el cultivo de cacao. ¿Ok? Se le cerró el micrófono, Felipe. Aló, ya. No sé qué sucedió, pero no podía. Pido disculpas. Muy bien. Ok, sigamos. Muy bien. Dentro del primer control que tenemos para esta enfermedad es el uso de materiales resistentes de cacao. Si ustedes observan ahí, en esos materiales, en la única referencia que yo encontré, ¿sí? No está el CCN51. ¿Por qué? Porque el CCN51 es un genotipo susceptible al ácido diploide teobromide. Entonces, si nosotros decimos que es susceptible, tenemos que estar mucho ojo al pendiente porque el clon que se siembra más en el país es el CCN51. ¿Ok?
No se conocen los factores de resistencia, que significa que no se sabe cuáles son los mecanismos bioquímicos, físicos, en este caso moleculares, que se encuentran relacionados a la resistencia contra la infección del hongo. ¿Ok? Y uno de los pocos trabajos, por ejemplo, en el caso de uva, de la vid, de los viñedos, se sugiere que esa inmunidad innata, que no es otra cosa que esa resistencia basal con la que nace la planta, con la que ésta pues ya tiene como de forma inicial dentro del vegetal, está la señalización de fitohormonas y muchos compuestos fenilpropanoides, que no es otra cosa que la producción de compuestos fenólicos y algunos otros fenólicos, tanto pues puede ser también estos esterificados, constituyen una compleja red de defensa contra la zoiplodia. Asimismo, en el caso de marañón, es un cultivo que sí existe en el país, pero mucho más o en una gran cantidad a nivel de Brasil. Sí, inclusive en la parte norte de Brasil se acostumbra a tomar jugos de marañón. Estos tejidos del tallo, tanto de plantas resistentes como susceptibles a la agomosis, que es una enfermedad producida por la zoiplodia y que es una sintomatología parecida a la que causa Phytophthora en limón, que yo les había mencionado, que en los tallos pues produce una agomosis, por eso se llama agomosis. Durante los primeros momentos de la infección, encontrándose proteínas relacionadas a las vías del metabolismo energético, también el estrés y defensa, señalización celular y metabolismo de algunas proteínas. Y estas proteínas, haciéndose una investigación en otros artículos, perdón, 5 de estas proteínas han sido asociadas al estrés y el defensa, ¿sí? En cacao. Algunas chaperonas y otras relacionadas a la señalización. ¿Ok? Dentro del control cultural se menciona pues realizar un saneamiento en toda la plantación, eliminando especialmente o realizando lo que son podas fitosanitarias, donde se eliminan partes, tejidos o plantas infectadas, ¿sí? Y algunos pues de los restos presentes en el suelo. Esto es muy importante porque puede pues reducir drásticamente el patógeno en campo. Seleccionar el área de plantación libre del patógeno. Esto es un poquito complicado, pues a no ser que nosotros no hayamos tenido cacao sembrado pues al inicio o anteriormente. Esto estamos hablando a nivel de vivero, así como pues el momento de nosotros realizar el trasplante a nivel de campo. ¿Ok? Usar material de propagación libre de patógenos. Esto es un poco complejo. Yo cuando doy clase de fitopatología digo pues que esto es casi imposible, a no ser que usted tenga una planta como el caso de banano, que es realizada pues, o desarrollada a nivel de laboratorio. ¿Sí? Ahí sí usted puede decir que 100%, o bueno, podríamos tener más certeza que es un material libre de patógenos, pero en el caso de nuestras condiciones actuales de la producción a nivel de vivero en campo, es muy difícil de tener certeza. Asimismo, también pues nosotros podemos evitar lesiones en las plantas, que es la principal puerta de ingreso para el patógeno. A nivel del control físico, yo les puedo decir que no existe ninguna referencia de este tipo de control a nivel de esta enfermedad, de este patógeno. No hay, no existe. Entonces, nosotros hipotetizamos y mencionamos al respecto que se podría implementar en el cultivo. Entonces, este método consiste en el uso de factores físicos, por lo general, temperatura y radiación. ¿Ok? La solarización del suelo es uno de los métodos mucho, podríamos decir que sobrevalorado, porque algunos de ustedes inclusive no han de tener conocimiento o es la primera vez que escuchan, ¿sí? Entonces es el uso de la energía solar para esterilizar el suelo. Entonces, si yo digo eso, ¿en qué etapa nosotros podemos utilizar este método? En la etapa de vivero. Por esto, por lo tanto, podría ser una interesante alternativa en la etapa de propagación de plantas de cacao. Debido a que este método reduce el inóculo inicial que se encuentra muchas veces en el suelo, que es lo que hacen los viveristas, usan el mismo suelo más de una vez. Entonces, en función, por ejemplo, en el caso de Manabí, en la parte de Puerto Viejo, donde yo resido, hay una fuerte luminosidad. Este método sería muy interesante, ¿ok?
Y aquí pues yo les dejo, en todas mis diapositivas, yo les dejo la dirección del DOI, perdón, en otras casas aquí como la página. Ustedes podrían observar, revisar cuando esta presentación esté online, ¿sí? Y verificar, hay inclusive un plano de cómo elaborar este aparato, ¿sí? Entonces aquí estos son compuertas, estos son tubos, ¿sí? De PVC por lo general. Aquí son puertas en la parte de arriba donde no se ve. Usted coloca el suelo, llena este tubito y posteriormente pues usted deja un determinado número de días para que ese suelo se caliente, aumente la temperatura, qué sé yo, a 90, 100, 120 grados. Bueno, no tanto también. Estamos hablando de 80, porque si estamos hablando ya de más de 100, pues es muy caliente. Entonces, luego de un tiempo determinado, abre esta compuerta aquí y recoge ese suelo. Ese suelo reduce, hay muchísimas investigaciones realizadas de los años 80 inclusive, donde se reduce drásticamente patógenos asociados a hortalizas. Y yo creo pues que tal vez se puede utilizar, no tal vez, creo eficientemente que se puede utilizar en el cultivo de cacao a nivel de vivero. Dentro del control biológico, que es lo que más se usa, muchos de los agricultores utilizan este control desde hace muchos años, no solamente en cacao, sino en otros, ¿sí? Pues es una gran alternativa para principalmente prevenir alguna infección. Entonces, ¿cuándo el control biológico es mucho más efectivo? Cuando se lo usa de forma preventiva, antes de la enfermedad, antes de la infección, ¿ok? Muchos inclusive lo comparan con el control químico. ¿Qué organismos pueden ser utilizados o usados? Tanto hongos, bacterias y levaduras, ¿ok? Sin embargo, los hongos pueden tener un mayor potencial antagónico contra la ácido diploide. Aquí ustedes ven, pues, según este trabajo, ellos utilizaron Trichoderma virens, ¿sí? En el caso de la Cyclopteromae, causando pudrición del tallo en yuca, tanto a nivel in vitro como in vivo, ¿sí? Aquí me he equivocado, está en minúscula. En este trabajo nosotros observamos que ellos probaron, bueno, con su respectivo control, algunos fungicidas, ¿sí? E incluido también algunos inductores de resistencia, como es el quitosan, ¿sí? O quitosano, que es extraído pues del camarón o el cangrejo, puede ser extraído orgánicamente. Y aquí pues nosotros tenemos lo que es Trichoderma marciano y Bacillus subtilis, ¿sí? Que si nosotros observamos este tipo de control o esta reducción, está casi como los ejercidos por los fungicidas, ¿sí? E inclusive estas cepas ya se venden a nivel comercial. Tanto Bacillus como el caso de Trichoderma, que es la cepa 69 de Trichoderma y la cepa F de Bacillus subtilis. Entonces esto yo no me estoy inventando, esto forma parte de ese trabajo, ¿sí? Y ellos pues ya lo venden a nivel comercial. Aquí este trabajo me recuerdo que fue publicado, 2028 no es, 2018. Bueno, al final voy a tener que revisar nuevamente y corregir antes de enviar la versión final. Y este trabajo fue publicado, no me recuerdo si es en la Frontiers o en la PLOS ONE, que es una de las, son unas importantes revistas a nivel mundial. Aquí, por ejemplo, en esta foto, es cuando ellos obtuvieron, ¿sí? En el aislamiento, aislaron los biocontroladores, que en la época, pues me imagino que eran solo cepas, y posteriormente, pues ellos de análisis in vitro, ellos hacen análisis in vivo. Para lo que pocos o algunos que no conozcan, ustedes saben pues que in vivo es una cosa e in vitro es otra. In vitro, muchas de las cepas son buenas, pero cuando nosotros llevamos eso a condiciones de laboratorio, perdón, condiciones controladas de invernadero, y peor cuando uno lo hace a nivel de campo, su eficiencia es reducida. Entonces es diferente. Y aquí ellos inoculan y muestran, lo evalúan la enfermedad a 0 días, 3 días
y 6 días después de la inoculación, ¿sí? Ustedes observen donde está LT, la C es el control, LT es la ciprofloxacin y SC, SS son algunas de las cepas que ellos usaron, en este caso, pues algunas bacterias, ¿sí? Y donde hay SS más LT, perdón, más LT no es otra cosa que la bacteria más el patógeno, ¿ok? Entonces, si ustedes observan, no está solamente LT, en todos los lados, más que todo a los 6 días, encontramos una planta totalmente sin hojas, ¿sí? Y esto está pues numéricamente aquí en la figurita D, donde nosotros tenemos el número de hojas defoliadas, perdón. ¿Ok? Entonces llega al número de prácticamente 13 hojas defoliadas en ese tratamiento. En el caso del control, donde es un control donde no tiene el patógeno, estamos hablando de 2 hojas defoliadas y las plantas donde se aplicó las bacterias y tanto la bacteria como el patógeno también fue reducido. Entonces, parece que sí existe un efecto a nivel de planta, a nivel in vivo, muy interesante. ¿Sí? Y cuando ellos hacen una unidad formadora de colonia, ¿sí? A nivel de estas plantas, estadísticamente se observa pues una menor cantidad de conillas por ml, ¿sí? En los tejidos donde se aplicaron las bacterias, ¿sí? Ahí nosotros tenemos las bacterias y el patógeno. Entonces, se observa pues que realmente el control biológico sí puede ser una opción muy eficiente a nivel práctico. Y dentro pues también se habla un poco del control botánico. Esto es una denominación que muchos investigadores damos. Algunos investigadores colocan el control biológico dentro del control, del control botánico dentro del control biológico, ¿sí? Pero otros, pues como yo lo menciono, pues aparte, ¿sí? Y no es otra cosa, pues que el uso de plantas o algunos, pues de sus moléculas o también alguno, pues de algún producto obtenido a nivel de esta planta, a partir de esta planta. Entonces se conoce, por ejemplo, el clavo de olor ha sido usado con excelentes resultados, pero la mayoría de estos trabajos han sido a nivel in vitro. El caso del ajo y la cebolla, Azadirachta indica y Sinus mole. Aquí, pues, si en algún momento ustedes desean posteriormente, pueden investigar. Lo que sí les puedo decir que muchos de estos artículos son en revistas, pues, que no tienen o no son tan importantes a nivel internacional. Pero es lo que hay, lo poco que se encontró. Y finalmente, nosotros tenemos el control químico. En cacao, desconozco, no se usa para el caso del ácido diploide, ya que ni se conoce que el ácido diploide existe, más que todo en el país. Y en otros cultivos, como el caso del mango, es muy utilizado a nivel de frutos, pero existen estudios algunos años atrás, ni siquiera están nuevos, sino ya tienen unos 8 años, 10 años, 6 años, que se conoce pues que existe una pérdida de sensibilidad del patógeno a los fungicidas, ¿sí? Si ustedes observan aquí, el caso, por ejemplo, de Captan, que nosotros estamos hablando de 12 miligramos por ml, ese es el S50, que es la dosis media, ¿sí? O la dosis letal media, o la concentración media para inhibir el crecimiento del patógeno, ¿sí? Esto es una cantidad muy alta. Entonces significa que el patógeno ya no es sensible al Captan. Y también hay otros casos y otras investigaciones, perdón, donde se menciona que el patógeno ya perdió la sensibilidad a azoxastrobina, difeconazol y tebuconazol, que son estrovirulinas y triazoles. Este es el trabajo que lo menciona. En función de esto, nosotros hemos recomendado en dicho trabajo hacer un manejo integrado
y que es lo que se viene pregonando desde hace muchos años, ¿sí? Desde la FAO en los años 60 del siglo anterior, y que hace algunos años atrás, pues ya inclusive se viene cambiando paradigmas en ese sentido. Entonces, aquí a nivel de vivero, ¿sí? Nosotros mencionamos que se pueden usar cultivares resistentes, de no existir, pues hacerlo con cultivares tolerantes, y de usarse, pues susceptibles, pues el que mejor tienda a posteriormente en la producción a venderse y poder pues obtener un rédito por la producción. También usar material de propagación libre de patógenos, sí, es un poco complicado, pero tal vez usando una solarización, quién sabe. Bueno, igual ya mismo hablamos de eso. Lavar a partir de un tratamiento físico e inmerger en tiabendazole, en este caso es un control químico, las varetas de cacao, ¿sí? Eso es muy importante, eso se puede hacerlo tranquilamente. Desinfestar el suelo o sustrato mediante la técnica de solarización que yo les mencioné, aplicar microorganismos al suelo, ¿sí? Esto es una práctica que yo normalmente lo recomiendo, ¿sí? Hay muchos productos que se podrían utilizar a base de tricoderma, de bacilos y de otros organismos, algunas bacterias, y hay inclusive algunos productos que han sido probados en diferentes cultivos y que tienen registro sanitario. ¿Ok? Otra de las prácticas que yo siempre recomiendo es incorporar fertilizantes, especialmente orgánicos al suelo, ¿sí? En el caso pues de la siembra, o no la siembra, perdón, el trasplante de las plántulas que ya están listas para llevarlas a campo, seleccionar un área de cultivo libre del patógeno, perdón, seleccionar una época de siembra ideal, aplicar también microorganismos al suelo. Esto es algo que yo hago personalmente cuando trasplanto cualquier plantita, sea en mi jardín, sea en mi terreno, sea en alguna finca. Sí, yo siempre, aparte de aplicar microorganismos, yo lo que hago es que incorporo fertilizantes orgánicos que ya pues ellos contienen algunos microorganismos dentro de ese sustrato. Entonces, estos dos van de la mano. Esto, aparte de ayudar a que exista una competición de estos organismos con algunos patógenos que están en el suelo, tal vez, también lo que hace pues es mejora las características del suelo y también lo que hace es retener la humedad, ¿sí? Y finalmente ya a nivel pues ya de producción, de que ya está establecido el cultivo, nosotros podemos aplicar biocontroladores, evitar lesiones en raíces, cuello y ramas, que es una de las medidas muy importantes a nivel de campo, por no decir la más importante. Eliminar mazorcas y ramas enfermas y plantas muertas, ¿sí? Que es lo que ya generalmente algunos agricultores lo hacen en campo. Desinfestar herramientas para evitar esas lesiones en raíces, cuello y ramas, como había mencionado. Y si desde ser el caso, ¿sí? Aplicar fungicidas. Pero yo creo que no es lo recomendable. Con lo anteriormente dicho, ya basta y sobra. ¿Ok? Entonces, en función de eso, las conclusiones es que a pesar de la importancia suscitada por la diplodia en el cultivo de cacao, hasta el momento pues se conoce poco, no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional. En los últimos años este hongo ha venido tomando importancia, ¿sí? Observándose pues los síntomas que nosotros observamos el día de hoy. Asimismo, este fitopatógeno es muy importante porque puede sobrevivir en el suelo y en restos de cultivo, diseminándose pues por diferentes factores, especialmente por herramientas, ¿sí? Este hongo, una vez que invade los tejidos del huésped, estos ingresan tanto a nivel inter como intracelular, por lo que se menciona que es un organismo hemibiótrofo y puede causar una desorganización de las células en las haces vasculares, causando finalmente necrosis y posteriormente lo que es la muerte. ¿Sí? En función de lo que se mencionó, creemos pues que el manejo tiene que ser de forma integral. ¿Sí?
Y bueno, pues ya estoy finalizando, ya vi la carita de Antonio, justo ya había preparado para el tiempo. Yo quiero hacerles propaganda, pues que nosotros estamos ofertando ya la segunda corte. Ahora en este año nosotros tenemos la tercera corte de la maestría en sanidad vegetal, ¿sí? Que es podríamos decir que en el formato que nosotros la tenemos es única en el país. Y así pues yo les agradezco a todos, ¿sí? Muchas gracias. Y el que tenga alguna pregunta, inquietud, saber algo al respecto, pues ahí está mi email, ¿sí?